Hola. Me preguntan si eh, la situación actual con Venezuela sería el principio, el posible principio de un retorno a un sistema tipo Guerra Fría, si esto sería una opción. Y bueno, no, esto es una situación muy diferente a la de la Guerra Fría. Más bien regresamos al siglo XIX, a los 1800, donde Estados Unidos, con su doctrina Monroe, declara que América es para los americanos. Y eso Trump parece estar consciente de esa parte de la historia, aunque él no lo mucho, ha entendido bien esa parte histórica y ese eh, tratar de varios presidentes estadounidenses de ese momento de evitar que las potencias europeas tuvieran un intento de recolonizar países en Latinoamérica y el Caribe. Y tienen cierto grado, no tanto por que Estados Unidos siempre pudiera hacer algo en el resto de Latinoamérica, sino por un debilitamiento de las armadas y sobre todo los buques navales y demás para que las potencias europeas pudieran llegar a, a Latinoamérica, a tratar de conquistar, sobre todo entrado el siglo XX. Pero recordemos que en ese entonces Estados Unidos no es una potencia. La cosa cambia cuando con la Primera Guerra Mundial, donde el poder de conquistar a un vecino o a otros países, determina cuáles son las fronteras políticas. Y lo mismo pasa después con la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos entra recalcitrantemente, ya avanzado el conflicto, y en ambas guerras mundiales es parte de la balanza que hace que los aliados ganen y que junto con Rusia y demás, Alemania, Italia y Japón sean derrotados en la Segunda Guerra Mundial. De ahí empieza un nuevo orden internacional mundial donde Estados Unidos, inspirado por el presidente Wilson y otros ideales, trata de establecer un sistema de la nueva Liga de Naciones, las Naciones Unidas, donde se va a proteger el principio de soberanía nacional, donde los países en ese momento que tienen un territorio son los gobiernos de esos países son los responsables por esa población y se va a negar en principio que algún vecino por tener más fuerza económica o militar pueda simplemente invadir y hacerse de más territorio, que era lo más común en Europa y en el resto del mundo. Ese es el ideal, ¿no? Pero ¿qué pasa prontamente? Que Rusia, a pesar de haber sido aliada importante de Estados Unidos y Europa Occidental, o sea, Inglaterra y Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría, donde ya el enemigo no es Alemania, no es Japón, no es el fascismo de Mussolini en Italia, sino que es el sistema político y económico distinto, el modelo que quiere empezar a ofrecer a nivel mundial la Unión Soviética, de un socialismo de Estado, de un gobierno totalitario, no centrado, muy diferente a la teoría un poquito vaga de Marx y otros socialistas teóricos del siglo XVIII. Está el sistema soviético, le debemos de llamar, por un lado, y por otro lado, un sistema más de relativamente libre mercado, de capitalismo que esposa o defiende Estados Unidos. De ahí hay una carrera armamenticia por ver quién tiene más fuerza militar, y nunca hay una confrontación directa entre Estados Unidos y Rusia, principalmente porque no se invaden el uno al otro y porque el momento en que Rusia también desarrolla las armas nucleares, pues los dos lados están conscientes de que una guerra nuclear entre ellos sería una guerra
de destrucción mutua garantizada. Por lo tanto, la Guerra Fría se da de manera indirecta en otros lugares, ¿no? Entonces vemos que la guerra en Corea, Corea del Norte del lado soviético chino, contra Corea del Sur, que Estados Unidos acaba defendiendo, y se divide el país en dos. Lo mismo pasa en Vietnam después, donde el norte se sovietiza y el sur trata de pelear en contra del Vietcong y la influencia soviética, y Estados Unidos manda tropas, aunque en ese conflicto no ayuda a la victoria. Y así vemos en este sentido en Latinoamérica, en el Caribe, muchas escaramuzas donde Estados Unidos entra y pelea, piensa un avance de la influencia soviética en las Américas. Eso es lo más obvio con la crisis de los misiles en Cuba, donde, en efecto, la Unión Soviética pone ojivas nucleares en la isla, y entonces es más fácil que esos misiles llegaran a Estados Unidos de manera más rápida que desde el otro continente. Eso es una crisis muy fuerte que Kennedy resuelve. Los misiles se van de Cuba, y a Cuba se le da cierta de que no puede ser tocado, de que no va a ser invadido, porque hizo ese favor de deshacerse de las bombas nucleares, y entonces no ha habido una intervención en Cuba otra vez por fuerzas estadounidenses, no por falta de deseo, pero ya no se repite lo de la bahía de los cochinos, en parte por ese entente resultado de la Guerra Fría. Lo más peligroso, triste para la historia latinoamericana y caribeña es cómo gente en la Casa Blanca, en la CIA, en el FBI, en el Pentágono, usan el miedo, la excusa, la razón, la ideología de una lucha contra el socialismo soviético para aplacar o cambiar regímenes que se ven como prosocialistas, como puede ser Arbenz en Guatemala, que quería limitar un poco a las compañías bananeras en ese país, muchos regímenes más socialdemócratas, un poco más de izquierdas en Centroamérica, pero también lo vemos que esto pasa para apoyar dictaduras en Brasil, en Argentina, y el derrocamiento apoyado por la CIA, nos demuestran los documentos ya públicos ahora, que sí, en efecto, hubo un apoyo de la CIA para que se derrocara a Pinochet, perdón, que se derrocara, perdón, al presidente electo eh, Allende en Chile, y se entrara al poder Pinochet como dictador con una agenda bastante amigable a los negocios y al comercio internacional, y es el nacimiento del neoliberalismo, como lo llaman varios, que usa Chile y el contexto de la Guerra Fría como entrada de esa ideología, que después se expande al resto de las Américas, donde hay una especie de que los países latinoamericanos son forzados a entrar en acuerdos de comercio con Estados Unidos, donde pueden importar más productos estadounidenses y donde hay menos apoyo de los países independientes con subsidios y programas de gobierno para las empresas produciendo en Latinoamérica y el Caribe, o incluso para muchos agricultores y compañías medianas y pequeñas que producen carne, alimentos, verduras y demás. Esto lo vemos culminar con el Tratado de Libre Comercio y después CAFTA y otros arreglos, ¿no? Entonces, tenemos el siglo XVIII, que es una especie de querer competir, un poco idealista, con las grandes potencias militares europeas. Después de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo orden mundial basado más en el derecho internacional, pero también en realidad con el contexto de la Guerra Fría, donde hay muchos conflictos ilegales de acuerdo a
al sistema de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, donde tienen veto China, Rusia, Estados Unidos y las potencias europeas. Pero hay escaramuzas o guerras donde mucha gente muere en este conflicto ideológico. Son guerras proxy o indirectas entre Rusia y Estados Unidos. Al caer el muro de Berlín, uno pensaba que eso no iba a pasar nunca más y ya no pasa por el sistema ideológico de un sistema socialista soviético contra un sistema capitalista proamericano. Pero vemos ahora con Ucrania que no es por parte ideológica, pero por parte de expansión territorial y de signos imperialistas de Vladimir Putin en Rusia. Hay una invasión primero de Crimea y luego de otras zonas de Ucrania y estamos todavía en esa entente, en esa encrucijada que Europa ha tratado de detener. Y Biden dio algunos recursos para que no avanzara mucho y se pudiera defender Ucrania, pero sin dar los recursos y las armas suficientes para una victoria definitiva de parte de Ucrania. Y ahora Donald Trump se ve bastante renuente a oponerse a este proyecto ruso y a defender la soberanía completa del territorio pre-conflicto ucraniano. Entonces, en ese sentido, sí hay un pequeño retorno de la Guerra Fría, pero es un sistema muy diferente porque ya la diferencia no es un sistema supuestamente ideológico o de competencia por sistemas económicos. Ahora el sistema económico distinto que ha sido muy fructífero y mucho éxito ha sido para China, que tiene una economía donde el gobierno tiene un rol muy importante en la economía y ha generado mucha riqueza en Estados Unidos, pero no mucha riqueza en China, pero claro, eso ha sido gracias a la exportación a otros países de productos producidos en China, pero por las primeras décadas por compañías sobre todo estadounidenses, que fueron las principales beneficiarias de esa inversión y esa manufactura en China, que en efecto le quitó muchos empleos a gente en Estados Unidos y en otros países que ahora cada vez importan más productos chinos más que productos hechos nacionalmente. Entonces allí sigue habiendo siempre una competencia por mercados internacionales, por nuevos mercados, por ganancias económicas y por tener un abasto y un acceso a recursos naturales, que eso sigue y seguirá. Pero la segunda pregunta viene aquí, que hay una inconformidad por parte de Rusia y China sobre la actual situación en Venezuela y si estamos también a la puerta de una posible guerra caliente o proxy entre potencias, que serían estas tres potencias. Y o sea, tiene sentido hacer esto. En efecto, Rusia tenía ciertos arreglos con Venezuela, pero bueno, no podría parar una intervención estadounidense de manera directa o militar. Cuba estaba apoyando ya con cierta inteligencia y guardaespaldas para Maduro, que pues no fueron suficientes. Y China ha dicho rotundamente que debería de liberarse a Maduro y regresarlo como el líder de su país. Para China, obviamente, el tema de que sea un sistema autoritario, no democrático, no es un tema. El sistema chino no es democrático y no busca hacerlo. Y mucha gente decía cuando pasó esto en Venezuela que esto le daba una carta blanca a China para invadir Taiwán y hacerlo parte de China. Pero no es tan fácil. Yo creo que China sabe que no es un hecho, que Estados Unidos no haría algo, aunque Trump dice que le importa más ahorita el hemisferio occidental. Yo creo que es una mala lectura de alguna gente que ha dicho que estamos a la puerta de un nuevo sistema donde hay tres esferas de influencia. El hemisferio occidental desde el punto de vista de Estados Unidos, o las Américas y el Caribe para Estados Unidos, que incluiría un poquito de discurso de que incluiría más a Canadá y tal vez a Groenlandia. Muy de mapa, ¿no? Muy de esa franja del globo en los mapas. Y por otro lado, la otra gran potencia, China, que tendría más margen de acción, en teoría, en Asia. Y después Rusia, que tendría más margen de acción en Europa, sobre todo en Europa oriental. Esta teoría que están avanzando algunos conservadores y algunos politólogos y algunos comentadores,
tiene sentido en el sentido de que se está discutiendo, pero es algo que parece que nace con campañas de desinformación, bots y demás ideologías y campañas de propaganda rusas. Pero aquí la gran beneficiada es Rusia con ese pensamiento, ¿no? De que dejarle que se quede con Ucrania y si quiere otros países o regiones limítrofes, adelante con ella. Sería la más beneficiada porque Rusia es la que tiene la economía y el ejército inferiores a la economía y el ejército chino y muy inferiores a la economía, el ejército y la influencia estadounidense. Entonces, esa ideología de las tres esferas es un caballo de Troya al que beneficias a Putin. Y aquí vemos que por razones que no se saben si es cierta, pero Donald Trump ha sido muy amigable con Putin y no está dispuesto a ponerle una confrontación ni militar y muchas veces ni siquiera en el discurso a nivel, sí, a nivel discursivo. Entonces Rusia es la que se beneficia más de ese modelo y bueno, China en el sentido de que podría tomarse a Taiwán. Pero esto es más complicado, ¿no? O sea, Asia te incluye a Japón, que es todavía una economía muy fuerte, una población grande, densa en esas islas. Tenemos a Australia, que también no se puede despreciar, a Nueva Zelanda, a Corea, otra economía muy importante, Vietnam, que está creciendo. O sea, no es tan fácil decirle qué haces para China, porque tenemos a la India, tenemos a Pakistán, que son potencias medias en su propio derecho y esos dos últimos países con armas nucleares. Entonces no es tan fácil como dividirse el mundo en tres países como los rusos quisieran pintar. No estamos en esa esfera ni lo vamos a estar. Otra teoría en ciencia política, relaciones internacionales más reciente después de la caída del muro de Berlín, era que se iba a convertir esto en un mundo unipolar, donde Estados Unidos sería el hegemón y dictaría. Y había muchas ideas de que va a ser multipolar y Europa va a tener un rol importante y que los árabes, pero también esas teorías se han mostrado erróneas, pero Estados Unidos, a pesar de lo que diga Donald Trump ahora, no va a dejar el resto del mundo que tenga más influencia en los mercados, en la política y demás, ya sea China, Rusia o Inglaterra se le interesara, o Francia o Alemania. Eso yo la verdad no creo que vaya a pasar, más allá de la nueva estrategia de seguridad nacional que acaban de publicar en Washington recientemente este gobierno. Esta administración le quedan pocos años, no hay un consenso en el Congreso sobre este cambio de política internacional. No es que sea necesario, pero sí importa para que el más resto del mundo actúe en consecuencia. Para la intervención en Irak, en Afganistán, había un gran consenso dentro de Estados Unidos de que era lo correcto de hacer. Ya se ve retroactivamente como un error, pero en el momento había mucho apoyo. Ahora no hay tanto apoyo para Venezuela y no hay un apoyo para esa división del mundo en tres grandes esferas. Entonces, eso es algo prematuro y en efecto no veo a Rusia enfrentándose directamente ni a países más grandes en Europa ni a Estados Unidos y lo de Ucrania tampoco es un hecho que puedan ganar militarmente en Ucrania. Están en un empate técnico por lo menos. Y si ganan son algunos territorios, pero obviamente no tienen ni siquiera ya la ambición de llevarse todo Ucrania. No que deberían hacerlo, pero ni siquiera ese es el objetivo ya táctico, ideológico y demás. Con que algún territorio extra se le pudiera dar a Rusia, que es lo que está empujando ahora Trump, Putin podría cantar victoria y por lo pronto darse por satisfecho por el momento. Si hubiera oportunidades en el futuro, tal vez ir a otras zonas. Polonia está muy preocupada, Estonia, Lituania, pero tampoco es lo mismo que Ucrania. Y bueno, está la gran pregunta de la OTAN. Donald Trump se ve muy dispuesto ahora en dar, en regalar o destruir o detonar la OTAN, las amenazas a Groenlandia. Si hubiera una acción contra Groenlandia, será en efecto muy fácil tomar ese territorio, como dice Steven Miller, pero sería el fin de la OTAN, que es algo malo para Estados Unidos, malo para Europa, malo para la paz en el mundo, pero que algo que le facilitaría a Estados Unidos limpiarse las manos de futuras
aventuras militares de expansionistas imperiales de Moscú, lo cual a Trump le podría parecer interesante, pero a muy poca otra gente en Estados Unidos le parece interesante. Otro tema que es importante aquí tomar es que aunque sí hay una creciente presencia china en Latinoamérica, en algunos países más que otra, no compara con la influencia económica, política, cultural de Estados Unidos, que ya se ve como normal, se toma por sentada porque es de muchas décadas, pero no es comparable. Hay mucha paranoia, en efecto, en algunos círculos de política exterior y de negocios, de diplomacia en Washington, de derecha y centro y algunos demócratas que tienen miedo o paranoia o quieren evitar que China siga expandiendo su esfera de influencia en Latinoamérica, y parte de la presión que viene de Washington hacia México de levantar los aranceles a las importaciones chinas es para que no entren más productos a Estados Unidos con menos aranceles por México por parte del Tratado de Libre Comercio. Pero, como decía, no hay una competencia igual. Eh, el único caso aquí es que al cerrar la cooperación internacional, USAID, bueno, hay menos maneras de cooperar de manera benéfica con Latinoamérica por parte de Estados Unidos. Y como en el caso de África, se le da mucho que Estados Unidos se sale o actúa menos y le permite a China que haga inversiones en infraestructura, que antes hubiera hecho el Banco Mundial o el Fondo el IMF, el Fondo Monetario Internacional. Y mucha de esa ayuda del desarrollo, ayuda de cooperación al desarrollo, se está ahora haciendo con dinero del gobierno chino y compañías chinas, ¿no? Entonces, África, en cierta manera, sí se le está, por omisión, Estados Unidos la está dejando, y no es algo que se limita a Trump, se le está dejando a la esfera, a la influencia China, un poco europea, pero sobre todo cada vez más a China. Rusia tiene poca interacción en Rusia. Habían ciertos paramilitares que hacían operaciones, pero parece que eso ha disminuido cuando hubo el asesinato a ese jefe de ese grupo mercenario, el Warner Group. Pero bueno, son detalles, ¿no? Son temas, pero Estados Unidos sigue siendo la cultura, la potencia científica, el lenguaje más universal. Y bueno, claro, también el español es muy importante en Latinoamérica, claro, en Estados Unidos, pero no compara con la influencia rusa o china, que cuando la quieren hacer, la tienen que hacer en inglés o en otros idiomas. Entonces, estamos viendo que sí, en efecto, Venezuela es un tema que demuestre que Estados Unidos puede hacer lo que quiere y que nadie lo puede parar. La ONU, diga lo que diga, no va a tener efecto. Entonces, al revés, yo creo que de facto esto muestra que es un mundo unipolar, donde Estados Unidos sigue siendo el policía o el bully del mundo. Y no creo que China tenga la soberbia y la falta de juicio para querer hacer algo con Taiwán, que yo creo que en parte es un poco de orgullo, un poco de amenaza, pero lo que puede ganar realistamente en cuanto a territorio, en cuanto a economía, China, la que dijo que Taiwán es un país muy importante, pero es relativo, ¿no? Como lo hicieron con Hong Kong, fue una manera pacífica, fue una manera un poco más inteligente y ha funcionado bien para China. Pero el tema de Taiwán, los taiwaneses tendrían que estar de acuerdo y no es seguro que la mayoría de ellos estaría de acuerdo en una invasión permanente. Entonces podrá haber guerra de guerrillas y demás problemas que China no necesita, y sería un costo importante de recursos, de dinero, etcétera. Y hay otras avenidas donde China puede seguir creciendo que no sean. Y también China tiene cierto problema interno en que hay la migración rural a las ciudades ha bajado, el crecimiento del Producto Interno Bruto
es muy bueno todavía, pero es mucho menos fuerte que lo que fue por muchos años, donde estaba la bonanza del crecimiento chino. La población en China está empezando a bajar, son mucha gente, pero va a dejar de seguir creciendo. O sea, está empezando a enfrentar problemas demográficos, económicos que enfrentó Japón en su punto más alto y que están enfrentando varios países europeos y que Estados Unidos estaba escapándose de esas realidades por la migración, aunque también Trump, al bajar la migración indocumentada ilegal, está poniendo a una situación en que la economía americana podría dejar de crecer a nivel poblacional y económico, y ahorita ha sido rescatada de coincidencia por la gran inversión en la inteligencia artificial y ese sector, pero esto no puede seguir así para siempre. Entonces, pero bueno, es parte de la competencia internacional también entre AI, que es no con Rusia, en cierta manera sí con China, pero China y Estados Unidos a nivel científico, económico, deuda, préstamos, etcétera, son mucho más interconectadas, son más una unidad que actores completamente independientes. Se han independizado un poco a partir de la pandemia, se ha desglobalizado un poco Estados Unidos, China ha buscado nuevos mercados, pero siguen siendo muy dependientes el uno de la otra a pesar de lo que diga e intente hacer Trump. Entonces, bueno, las respuestas son un poco largas, pero es muy pronto para anunciar un nuevo sistema de orden internacional. Es más revisitar lo que se vio justo después de la Segunda Guerra Mundial, antes de que Rusia tuviera armas nucleares, y en cierta manera en el tema de las Américas y el Caribe, regresar a los designios del destino manifiesto en el oeste de Estados Unidos y la doctrina Monroe de América para los americanos, ese deseo de realidad de los 1800, pero que también fue un hecho por el tema de la Guerra Fría en los 1900, y ahora en el siglo XXI no es un tema de modelo político, económico, ideológico, sino es más de fuerza, de influencia y de que los países se alineen por la fuerza con los designios de Washington, y Rusia no es suficientemente fuerte para parar esto de frente, por eso usan tanto sus sistemas de desinformación que han sido útiles y han tenido gente que los repite en Estados Unidos, pero por ahí se limita mucho su influencia, así como de otros países. Y en el caso chino no tiene una experiencia de guerras internacionales, aunque tiene un ejército muy grande y tiene los recursos y los números, no tiene experiencia de guerra. Entonces yo creo que meterse en esa nueva aventura sería algo que no hay una garantía de que sería exitoso la primera vez, y probar esto en Taiwán sería muy riesgoso. Bueno, aunque haya creciente influencia en Latinoamérica de negocios, de compañías, de autos chinos, no compara con la influencia americana en conjunto. Puede que sí, la venta de autos estadounidenses haya bajado un poco, pero bueno, muchos se siguen produciendo en México, por ejemplo, y demás. Pero la influencia y la inversión y la exportación entre Latinoamérica, sobre todo Centro y Norteamérica, Estados Unidos, no tiene comparación con las incursiones económicas chinas, por lo cual no veo que haya una confrontación directa en ningún momento próximo entre China, Rusia, Estados Unidos, ni siquiera entre China y Rusia, que también tuvieron sus enemistades en el futuro, aunque en el momento parecen tener una buena relación de conveniencia, pero tampoco son lo mismo, ¿no? Bueno, gracias.